No sé quién. Sí, ya se está transmitiendo en vivo. Eh, Muy bien, pues iniciamos entonces y vamos haciendo los ajustes. ¿Qué te parece? Está bien, está bien. Está, Eh, no se está viendo, ¿verdad? La presentación, ¿no? no se No, está viendo ni ahorita. modo, ni modo. A ver, le escribo en el chat que al terminar la presentación, al terminar. Sí, ahí ya está pasando. ¿Sí está pasando cuando la Sí, muevo? Ah, sí. perfecto, ya está, ya está. Ah, bueno, entonces les pongo que ya no. Ya no, ya está. Muy bien. Pues vamos a iniciar entonces. Muy buenos días a todos, a todas quienes nos acompañan hoy en esta actividad de la 24ª Feria del Libro Tehuacán 2020. Queremos agradecer infinitamente la generosidad del doctor Raúl Bringas Nosti, quien en esta ocasión nos va a presentar su libro más reciente, Socios por 400 años, Historia de los negocios entre México y Estados Unidos 1617-2017. ¿Quién es Raúl Bringas Nosti? Es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Negocios Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la American Historical Association. Tiene un doctorado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y un postdoctorado en Historia Socioeconómica por la Universidad de Harvard. Ha sido becario Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos y ha publicado 5 libros con editoriales reconocidas. Entre otros textos, creo que vale mucho la pena comentar que tiene un libro que registró un impacto muy importante hace algunos años que se titula Antihistoria y que, bueno, por lo que sé está agotado, ¿verdad? En este momento. Eh, Tiene un texto importante sobre la historia de Tehuacán, que de igual manera en las ediciones que se han realizado, por fortuna, bueno, el público lector las ha adquirido y de igual manera son ediciones agotadas. Hace un par de años presentó un libro que se titula Mexican, los migrantes mexicanos con mayor influencia en Estados Unidos, 1836-2017, que a mí me parece muy interesante como para ir comprendiendo también estas relaciones que se han establecido entre los dos países. Y en esta ocasión le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación de la Feria del Libro para que nos acompañe y nos comente sobre su más reciente publicación. A mí me parece que es un tema muy relevante por todo lo que implica históricamente y también por las vicisitudes políticas que en este momento se están dando y toda la polémica que se ha generado en torno al proceso electoral que se vivió en Estados Unidos. No me queda más que volver a agradecer al doctor Raúl Bringas Nosti por su participación en esta feria del libro y le dejo la palabra. Eh, Adelante, doctor Raúl. Gracias, Juan Carlos. Les agradezco mucho la invitación a la feria. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Ya me volví un asiduo y es muy agradable esto. Miren, el libro Socios por 400 años, Historia de los negocios entre México y Estados Unidos. Estoy aquí apagando una cosa para que no esté haciendo ruido. Este libro es el libro al que más le he dedicado tiempo, le he dedicado muchísimo trabajo. Ya es el último libro que voy a publicar, ya no pienso publicar otro, porque ya con esto ya creo que ya me cansé mucho. Es un libro al que le dediqué como 10 años y bueno, tiene 3,000 referencias bibliográficas, es un libro inmenso
gigantesco, si ustedes lo ven, es de los que ahora, de los que todavía vienen. Aquí está la portada, sí se está viendo, ¿verdad? ¿Se está viendo? Bueno, ahí está la portada, es de los pocos libros que todavía vienen cosidos con hilo, de lo grande que es, de lo grande, inmenso libro, 3,000 referencias bibliográficas, y bueno, y larguísimo, larguísimo, ¿no? Tuve la fortuna de que me lo publicara el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es uno de los mejores centros de estudios en América Latina, de estudios socioeconómicos, están en la Ciudad de México, y tuve la suerte porque como es un libro muy caro para editar, muy largo, pues no cualquiera se lanza, y se lanzaron afortunadamente, le entraron, y ya, como les digo, es el último libro que voy a publicar. Bueno, este libro lo que recoge es la historia de los negocios entre México y Estados Unidos durante 400 años. Hemos sido socios comerciales, socios de negocios, y obviamente no les puedo platicar todo lo que tiene el libro porque es una cantidad de información que no se imaginan desde las primeras franquicias que llegaron a México, los primeros comerciantes que cruzaron la frontera, todas las caravanas que iban peleando contra los indios y llevaban productos desde Chihuahua hasta Nueva York, un montón de cosas, ¿no? Vamos a empezar por algo. ¿Por qué es tan importante saber de la relación de negocios entre México y Estados Unidos? Porque aunque no lo crean, desde marzo de 2019, desde marzo del año pasado, México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, la mayor relación de negocios en el mundo. ¿Escucharon bien? En el mundo vía comercio es la relación de negocios entre México y Estados Unidos. Ningún país tiene una relación con otro de la magnitud de la que tiene México con Estados Unidos, incluso superior a la que tiene China con Estados Unidos o Canadá con Estados Unidos. Entonces, obviamente, hay que analizar esta relación, cómo inició este portento, ¿no? Este portento de relación, cómo se dio. De hecho, México tiene un gran superávit. Esos son los países con los que Estados Unidos tiene mayor déficit, lo que quiere decir un déficit de Estados Unidos es una ganancia de México. Y si ven, el mayor déficit de Estados Unidos lo tiene con China, después con la Unión Europea, que son 27 países, y después con México. Entonces, México gana mucho dinero del comercio con Estados Unidos, muchísimo. En realidad, aunque no me lo crean, hoy su desayuno, el 80% de su desayuno vino de dinero que ingresó a México vía Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 80% de las ganancias que México obtiene por comercio internacional las obtiene de Estados Unidos. Impresionante. ¿No saben quién es el mexicano más tonto? El mexicano más tonto que hay es el que quiere que le vaya mal a Estados Unidos. Es como decir, quiero que se queme mi casa, quiero que ya no coman mis hijos. ¿Por qué? Porque si le va mal a Estados Unidos, le va muy mal a México. México no obtiene mucha moneda dura, muchos recursos que son lo que prácticamente mueve al país. Entonces, lo peor que le puede pasar a México es que a China le vaya bien y que a Estados Unidos le vaya mal. Hay mexicanos que ahí me encuentro y digo, ¿cómo puede ser tan estúpido este cuate que se alegra de que China crezca a costa de Estados Unidos? No, o sea, nos conviene que a Estados Unidos le vaya bien porque tenemos a nuestros migrantes allá, tenemos la relación de negocios. Pero bueno, entonces la idea de este libro es mostrar eso, ¿no? Y como no puedo platicarles todo lo que ocurrió, les voy a contar algunos momentos interesantes. La relación de negocios entre México y Estados Unidos, ya como países independientes, Estados Unidos lanzó su independencia en 1776. México se independizó como 30 años después que Estados Unidos. México se independizó en 1821 y ya los dos países iniciaron su relación de negocios como países independientes. Todo esto lo vamos analizando en el libro. De hecho, en el libro vemos la gran labor, déjenme ver si cambia, porque a veces se atonta aquí la presentación, creo que se atonta un poquito. Vamos a ver. Ahí está.
Este hombre, que prácticamente se analiza poco en los libros, fue el padre del libre comercio entre México y Estados Unidos. Fue el primer gringo que tuvo el valor de tomar una caravana e internarse en el México independiente hacia el norte de México, William Bagnell, y regresó de México con plata. Trajo a México productos de todo tipo, peines, espejos, cosas que no se producían en México, y se regresó cargado de plata. Analizamos su historia en el libro William Bagnell, el padre del libre comercio entre México y Estados Unidos. También, perdón, pero va muy lenta cómo jala aquí. Bagnell abrió el Santa Fe Trail, el Camino de Santa Fe, que fue la primera ruta comercial libre y legal entre México y Estados Unidos, y ese es el origen de esta relación de negocios tan intensa, que es la relación de negocios más importante en el mundo. Ahí ven cómo fue el Santa Fe Trail. Salía de Missouri, de Independence, Missouri, y llegaba a Santa Fe, una ciudad que pertenecía a México en ese entonces, y de ahí de Santa Fe se comunicaba con México. El primer contacto de negocios, el primer contacto comercial. Vean cómo queda todavía la huella del Camino de Santa Fe, donde pasaron cientos y cientos de caravanas a lo largo de los años, y estas caravanas fueron dejando su huella en el camino, en las planicies, y todo esto es el origen de lo que ahora vemos en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Estas caravanas, así inició. Hay muchas anécdotas interesantes en el libro. Vean cómo fueron surgiendo pueblos a lo largo del camino, del Camino de Santa Fe. Y por cierto, surgió la primera mujer emprendedora en la historia de México, una mujer de la que no se habla en México por vergüenza, por pena. Vean ahí cómo iban llegando las caravanas, son grabados de la época, y los mexicanos las veían llegar, caravanas de comerciantes de Estados Unidos que empezaron a integrar a México con Estados Unidos. Esta fue la primera mujer emprendedora en la historia mexicana, Gertrudis Barceló, doña Tules, una mujer que vivía en Santa Fe, Nuevo México, y al ver que llegaban tantos comerciantes, ¿saben qué se le ocurrió? Pues el negocio más redituable, poner un burdel, poner un prostíbulo. La primera mujer emprendedora, por eso en México no nos gusta hablar de ella, porque pues, decir que la primera mujer emprendedora regenteaba un prostíbulo no es muy agradable, pero esta mujer tuvo visión empresarial, tuvo innovación, abrió su local donde se reunían comerciantes estadounidenses y mexicanos a departir, sí, a pasarla bien. Ahí está el lugar donde estuvo su burdel en Santa Fe, el Burro Alley, el callejón del burro, y hay un burrito señalizando cómo los empresarios, y vean, es la foto que hay del lugar. El burdel es donde están viendo todos los burros amontonados, ahí era, y era una cantina, jugaban los comerciantes, apostaban, hacían de todo, y esta mujer se enriqueció. Cuando murió, la iglesia no permitió que la enterraran en el cementerio porque era una pecadora, pero cuando murió, ella era la mujer más rica del norte de México, era la persona más rica, la mujer más rica del norte de México, y su dinero lo donó a obras de caridad, lo donó a niños huérfanos, y aún así la iglesia no permitió que se le enterrara en el cementerio de Santa Fe. Otras anécdotas interesantes. Por ejemplo, muchas veces han escuchado hablar de este hombre, de Joel Poinsett, el primer embajador que tuvo Estados Unidos en México. Hemos oído hablar mucho de él, se le critica mucho en el país. Lo que no sabemos es que Joel Poinsett, este primer embajador, se llevó a Estados Unidos el primer producto mexicano que triunfó en el mundo. ¿Cuál fue el primer producto mexicano que triunfó en el mundo? Él se lo llevó. Eso ahí lo están viendo en un monumento, en una estatua que hay para Poinsett en Carolina del Sur. Se llevó la Nochebuena, la flor de Nochebuena, que fue el primer producto mexicano que triunfó en el mundo. La flor de Nochebuena, ¿qué es esa? Que ustedes saben que florece en fin de año, en los meses de fin de año. Esta flor de Nochebuena se volvió muy popular en los países anglosajones. De hecho, después de la rosa y el tulipán, es la flor más popular en los países anglosajones, en los países del norte de Europa también. Es una flor muy popular. Y antes de que Poinsett se la llevara de México, esta flor
no la encontraban ustedes en ninguna parte del mundo, es netamente mexicana. De hecho, eso les dice los jardines botánicos de Brooklyn, para que vean que no lo dicen los mexicanos. Esta es originaria de la costa del Pacífico mexicano. El embajador Poinsett se la llevó, la presentó al mundo en una feria botánica, y hasta entonces era desconocida fuera de México. Se volvió bien popular la flor de Nochebuena, y entonces el primer producto mexicano en ser exitoso. Ahí la ven, les encanta a los anglosajones. En México no tiene tanto éxito como allá. Allá la van a ver por todos lados, sobre todo en fechas navideñas. Bueno, otras cosas que trae el libro, obviamente le estoy poniendo una selección de cosas interesantes porque no podemos ver todo. Todo el mundo habla de Santana, ya lo saben, este dictador, líder conservador, que fue el último hombre, el último líder conservador que hubo en México, porque ya después vinieron liberales, fue el hombre fuerte de México durante 26 años. Todo el mundo habla de lo malo que fue, se le derrocó, etcétera, pero no hemos visto su papel en los negocios, que fue impresionante. Santana le dio algo al mundo que no tienen idea de lo importante que es. Todos los días ustedes consumen a Santana. Cuando Santana se fue a Estados Unidos, ya derrocado, se fue a vivir a Nueva York, vivió en esa calle. Créanme que es un montón de trabajo de archivo, no se imaginan, ¿eh? Bueno, aquí está, por ejemplo, esto me lo encontré, es el nombre de Santana, ahí viene registrado en los registros de residentes en Nueva York. Por ahí viene Santana y se presentaba como fabricante de puros. Claro, no iba a poner antiguo dictador violento y sanguinario de México, no iba a poner eso. Puso fabricante de puros, y ahí está registrado Santana. Bueno, Santana, cuando llegó a Nueva York, se llevó consigo esto y dijo: este producto mexicano va a conquistar al mundo. Era desconocido fuera de México, hasta que Santana se lo llevó, lo presentó en una reunión de empresarios en Nueva York, y los empresarios le preguntaron: ¿qué es ese producto? Y Santana les dijo: ¿saben qué? Este producto lo consumen mucho los indígenas en México, en Yucatán, y se llama chicle, se llama chicle. ¿Y para qué lo usan? ¿No? Para masticarlo. Pues, ¿qué ocurrió? El hombre de negocios al que Santana le presentó el chicle, vean cómo es el chicle, es el árbol, lo van sangrando, creo que han visto, le van abriendo, lo van sangrando, van recogiendo el chicle así. Si no lo sangras bien, es un problema ecológico porque se le meten enfermedades, hay que saberlo sangrar para que no se muere el árbol. Y bueno, le sacas el chicle, lo dejas solidificar, y eso es lo que se llevó Santana a Estados Unidos y lo presentó en la sociedad neoyorquina. Entonces, Santana se llevó el chicle y se lo presentó a este empresario, a Thomas Adams, y Santana y Adams se volvieron socios. El negocio no fue bien porque originalmente el chicle lo querían usar para cuestiones industriales, por ejemplo, para amortiguadores, para cuando golpean las cosas, pero no sirvió para eso el chicle. Entonces Santana le regaló su chicle a Adams, y a Adams se le ocurrió ponerle sabores. Y así empezó esta empresa llamada Chiclets, de Chiclets Adams, que tenía el nombre mexicano de chicle, agregado la TS para el comercio gringo, y esos son los primeros chicles. Decía American Chicle Company, compañía de chicle americana. En la actualidad en Estados Unidos al chicle ya no le dicen chicle. Si ustedes preguntan por un chicle en Estados Unidos, no les van a entender. Ahora le dicen bubble gum, porque ya es química. Pero en ese entonces el chicle era de material venido de México, y Santana le dio el chicle al mundo. Ahí está la empresa de Adams, que empezó a crecer, se volvió muy popular el consumo de chicle, se volvió una manía americana, todos los gringos comiendo y comiendo chicle como hasta ahora. Si ustedes van a un restaurante ahora en Estados Unidos y meten la mano abajo de la mesa, van a ver todo lleno de chicle pegajoso, porque los gringos mastican y lo pegan ahí, ¿no? Entonces se volvieron fanáticos del chicle. Era tal el fanatismo del chicle que la gente muy conservadora lo quiso prohibir. Decían que los niños que masticaban mucho chicle se volvían masturbadores compulsivos, ¿no? Que ya no se controlaban, que el chicle los echaba a perder. Entonces trataron de prohibir el chicle, pero no, el chicle se volvió muy popular y es una cosa que Santana le dio al mundo. Vamos brincando con el tiempo, dándoles anécdotas. Otro ejemplo, Benito Juárez, nuestro gran héroe nacional. Y lo que no sabemos
Lo que no sabemos en México o no queremos saber, no te lo quiere enseñar la SEP, no te lo quiere decir AMLO, que es que Benito Juárez era un fanático de Estados Unidos, adoraba a Estados Unidos, adoraba a los gringos, hablaba muy bien inglés, no solo aprendió español, hablaba muy bien inglés y quería que México fuera como Estados Unidos. Ese era el sueño de Benito Juárez. De hecho, Benito Juárez tuvo las leyes de reforma, como ustedes saben, vivió en Nueva Orleans, vivió exiliado en Nueva Orleans, y las leyes de reforma era para hacer esto, hacer de México algo parecido a Estados Unidos, un país moderno, leyes liberales, a favor de las empresas. Ese era el gran sueño de Benito Juárez, tener un México, y no era mala la idea, tener un México moderno, que estuviera del lado de los negocios, de los inversionistas. De hecho, ahí tienen a Benito Juárez un grabado. Si se fijan a la gente a su alrededor, son negros. ¿Por qué? Porque está trabajando en el tabaco en Nueva Orleans. Y ya poco después, los gringos vieron que era muy listo, se volvieron sus amigos. Vean esa foto de Benito Juárez jugando cartas en Nueva Orleans, 1853, ahí está en medio, con sus amigos gringos, a los que les dijo, miren, si llego al poder en México, les voy a dar buenos dividendos. Entonces lo apoyaron, era un negocio, dijeron, a ver, cuando llegue Benito al poder nos va a dar concesiones. Y Benito Juárez siempre fue muy generoso con los gringos. A Benito Juárez no le gustaban los europeos, detestaba a los europeos, españoles, ingleses, franceses. Benito Juárez quería que México siguiera a los gringos. Y Juárez recibió apoyo directo de Estados Unidos a cambio de facilitar el primer gran proyecto de inversión estadounidense en México. El primer gran proyecto de inversión de negocios gringos en México fue esto, un paso entre los dos océanos en el istmo de Tehuantepec. Pero no iba a ser un canal, porque ese es un error, es imposible abrir un canal ahí, está muy grande, hay montañas, no se puede. No, la idea de ahí no era un canal, es un error común. Si no, no hubiéramos podido competir contra Panamá. La idea era esto, un ferrocarril que cargara barcos. Esa era la idea, que vean, el ferrocarril, esos son los proyectos gringos del ferrocarril que cargaría barcos. Los barcos de esa época eran de madera, era más fácil cargarlos. Entonces Benito Juárez les dio todas las facilidades a los gringos, aunque al final, debido a la guerra civil gringa, no se autorizó el proyecto. Estados Unidos tenía problemas mayores y ya no le entró al proyecto. Pero generalmente ustedes han tenido libros de historia, ¿verdad? En sus libros de la SEP, conocen ese grabado, ¿verdad? Todos ustedes, el mural de Juárez. No, ¿cómo se creen ese mural? El verdadero mural es este, señores, ese es el verdadero mural. Juárez siempre fue muy amigo de los gringos, siempre quiso de México una asociación estrecha con Estados Unidos, pero eso no te lo dice la CEP, no te lo dice el gobierno. ¿Por qué? Porque no quieren que se vea como progringo. ¿Qué tiene de malo ser progringo? Si nos gusta McDonald's, nos gustan los negocios, nos gustan muchas cosas, la música, etcétera. ¿Qué tiene de malo que a Juárez le gustara todo eso? Si a nosotros nos gusta también. No manchen. Bueno, luego vino un dictador un tiempo, Porfirio Díaz, y este hombre fue el que integró prácticamente la economía mexicana con la economía gringa. ¿Cómo llegó Díaz al poder? Porfirio Díaz, don Porfirio, lo financió este hombre, que era el hombre más rico del mundo, James Stillman. Él financió, Díaz viajó a Nueva York, le pidió dinero, todo eso lo tenemos en el libro, bien documentado, le pidió dinero a Stillman, Stillman le dijo, te voy a dar dinero, y financió el golpe de Estado de Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada. Y era el dueño de del Citibank, Stillman. Ahorita son dueños de Banamex, ¿no? Entonces le salió bien las cosas, ¿no? Después de tantos años al Citibank, y que ahora es Citibanamex, ¿no? Bueno, entonces Porfirio Díaz llegó al poder y, cumpliendo su promesa a los gringos, Porfirio Díaz le entregó la economía mexicana a Estados Unidos. Ahí lo tienen ya disfrazado de hombre de negocios, Porfirio Díaz, recibiendo inversionistas, dando una buena cara. La cultura durante el porfiriato fue francesa, les gustaba la cultura francesa, pero el dinero venía de Estados Unidos. La cultura, si ustedes ven los gorritos de los guardias porfiristas, todo de los militares, todo era francés. Las modas de las mujeres, todo era francés, las construcciones.
pero la inversión, los dueños de México se volvieron los gringos. Y si no me lo creen, véanlo en cifras. Inversión en ferrocarriles, vean nada más el porcentaje gringo contra el de otros países. Se apoderaron los gringos. Les pongo dos ejemplos: ferrocarriles, minería, mi querida fundiciones, que es metalurgia. Vean nada más Estados Unidos comparado con los otros. En el porfiriato, Estados Unidos se quedó con el control del país, aunque la cultura era francesa. Y seguimos en el porfiriato, se empezaron a ir los primeros migrantes mexicanos a Estados Unidos, cruzando el río Bravo con sus burritos. Ahí los ven ya en la década de 1920, trabajando en los campos de Estados Unidos, familias completas, vean qué foto tan bonita, familias completas trabajando, y vean cómo los inspeccionaban allá por 1920, a ver si no traían piojos, etcétera. No sabían, la mayoría no sabía leer y escribir, firmaban con una cruz o firmaban con su huella digital, pero así, vean nada más qué integración. Pero Porfirio Díaz hizo la integración económica, pero el tiempo hizo la integración social. Para 1920 ya había entre 1 millón y 1.600.000 migrantes mexicanos en Estados Unidos. El 10% de la población mexicana ya vivía en Estados Unidos para 1921. ¡Qué increíble! El 10% de la población mexicana ya vivía allá. Entonces los países empezaron a integrar. Por eso les digo a los que les gusta que le vaya bien a China, ¡qué gente tan estúpida, caramba! Si están nuestras familias, está todo allá, están nuestros negocios. ¿Cuánto mexicano hay en China? ¿Qué hacemos con los chinos? Nada. Y ahí tienen a los mexicanos trabajando en los campos, ya con sus boinas gringas, con sus modas gringas. Y bueno, ¿de qué vive México? En la actualidad, México, lo que más dinero le mete a este país son las maquiladoras. Es lo que más dinero le mete a México, las maquiladoras. Las maquiladoras nacieron en Ciudad Juárez en 1965. Ahí se fueron estableciendo en la frontera. ¿Qué son las maquiladoras? Ahí ven, esas son las maquiladoras, montones de fábricas. Es lo que nos da de comer a México, es lo que mete más dinero, más que cualquier cosa, que petróleo, turismo, lo que sea. Por ejemplo, un gran error del presente gobierno es meterle al petróleo. El petróleo ya va de salida, el petróleo ya no tiene futuro. Entonces, las maquiladoras poco a poco se fueron extendiendo en todo México. Ahí las tienen. Algunas de las más importantes. Un gran error es pensar que las maquiladoras son solo de ropa. No, maquiladora es un proceso en el que se usa la mano de obra mexicana. La mano de obra mexicana arma productos y los exporta principalmente hacia Estados Unidos. Es de lo que comemos. Ahí están maquiladoras de electrónicos. Por ejemplo, productos que hace México. México produce un montón de televisiones. Tijuana es la capital mundial de la televisión, de las pantallas, un montón de empresas. ¿Y por qué están ahí? Porque le venden a Estados Unidos. Armamos en México refrigeradores. México, todo refrigerador que veas en Estados Unidos, le ves atrás, dice hecho en México. Producimos mucho. ¿Cuáles son las 3 mayores empresas maquiladoras en México? Las 3 empresas que más invierten en la actualidad. Estas son las 3 empresas maquiladoras más importantes de México: General Motors, Ford y Chrysler. Las tres empresas que más invierten en México. Vivimos de maquiladoras y estas maquiladoras viven de venderle a Estados Unidos. Y bueno, todo esto, toda esta gran relación de negocios quedó plasmada en el Tratado de Libre Comercio del 93, que entró a funcionar en el 94, y es lo que nos da de comer. Esto es lo que nos da de comer el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Creó esta área comercial de libre comercio y de ahí vivimos, ¿no? Últimamente se nos apareció el diablo, que afortunadamente ya se va, ¿no? Trump se apareció y él dijo: amo a la gente mexicana. Es que no lo creo, pero dice: nos están matando en comercio. ¿A qué se refiere? A lo que les decía al principio. México gana mucho dinero del Tratado de Libre Comercio. Le vendemos más a Estados Unidos de lo que le compramos. Entonces Trump estaba enojado por eso. Por eso quería destruir el Tratado de Libre Comercio. No lo hizo. Y el día que ganó, estaban sus seguidores felices. ¿Y por qué? Porque fíjense lo que ha pasado. Ese es el cinturón del óxido de Estados Unidos. Es la zona donde estuvieron las grandes fábricas americanas. Ahora lo ves abandonado. Ciudades y ciudades que han perdido su población, abandonados. Vean los lugares, impresionantes. Era la antigua estación de trenes de Detroit, abandonada, todo. Esa es la mayor fábrica del mundo abandonada, la Packard de Detroit. ¿Y por qué?
gran parte de la industria gringa se ha venido a México. Se ha venido a México, ¿por qué? Porque los costos en México son menores, el costo de la mano de obra, de todo, de producción, y eso es lo que no le gusta a Trump. Lo que está pasando en Estados Unidos, en partes de Estados Unidos, que el gran éxito mexicano en el Tratado de Libre Comercio está perjudicando a Estados Unidos. Por eso se renegoció el Tratado de Libre Comercio, ustedes lo saben. Estas fueron las rondas de renegociación y ahí está México junto a Canadá preparándose para pelear contra Trump. Ahí aprovecha Guajardo para darle un abrazo a la canadiense y apretarla bien, ¿no? Y entonces viene la negociación. Esa canadiense es bien lista, es la que realmente gobierna en Canadá, no el otro tarugo Justin Trudeau. Es pura carita bonita, ¿no? Esta es la verdadera mujer inteligente. El tratado se renegoció, ahí están los dos equipos, el equipo saliente de México y el equipo entrante, felicitando a Trump y al gobierno gringo de que se pudo renegociar. Y vamos a terminar comentándoles lo siguiente. Voy rápido para que dé tiempo y dé tiempo para unas preguntas, lo que sea. Ahora el Tratado de Libre Comercio ya no se llama Telecan, ahora se llama TEMEC, lo saben. Es un tratado bien importante. El 28% de la economía mundial, el 28% de la economía mundial. Claro, no se emocionen. 28% de la economía mundial, ¿por qué? Porque 26% es Estados Unidos, 2% México y 2% Canadá, pero ustedes no van a decir eso, ustedes van a decir Canadá, México y Estados Unidos somos el 28% de la economía mundial. Ya se renegoció, ya lo tenemos, es una muy buena renegociación, un muy buen tratado que nos va a integrar todavía más y ahí concluyen estos 400 años de negocios que les resumí con algunos puntos interesantes y que, bueno, ahí vamos a ir uniéndonos cada vez más. La única incertidumbre es qué pasará con este hombre. ¿Seguirá esta asociación con Estados Unidos? Parece que sí, parece que también ya le cayó el 20 de que somos lo más importante, Estados Unidos lo más importante para México. Entonces, 400 años de negocios entre México y Estados Unidos, muchas anécdotas a lo largo del camino, la relación comercial más importante del mundo y con el nuevo tratado esta relación va a crecer todavía con más fuerza porque muchas empresas que se habían establecido en China se están viniendo para México. Entonces, nada más les recuerdo una cosa, todo fracaso chino es un triunfo mexicano. Recuerden eso. La próxima vez que hagan la estupidez de decir me da gusto que China suba, todo fracaso chino es un triunfo mexicano. Toda empresa que se sale de China se viene a México. Sí, gran parte de ellas, no toda, pero gran parte de ellas. Entonces, nuestra relación con Estados Unidos es el sustento, es nuestra comida diaria. Pues muchas gracias a todos y si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, con mucho gusto. Juan Carlos es quien dirá si hay tiempo o no. Voy a dejar de compartir acá para eso. Muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Creo que sí tenemos tiempo para preguntas. Vamos a esperar que hay una sección para quienes nos siguen en el Zoom y en las otras redes para los comentarios y para las preguntas. Me parece que la síntesis que nos hiciste del libro ya nos está permitiendo visualizar el trabajo que le invertiste, ¿no? a todo el proceso de la investigación. Y yo creo que también nos permite revisar de una manera más clara, ¿no? Hay un micrófono abierto, de una manera más clara cómo se han establecido las relaciones comerciales. Vamos a esperar si hay preguntas. ¿Puedo comentar algo? Veo ahí un comentario, bien explotados. Sí, adelante. Una de las molestias que hay es que nos explotan los gringos. Miren, había un cuate muy listo, un colega mío muy inteligente, de izquierda, de la Universidad Metropolitana, que decía, ¿qué cosa es peor? ¿Qué cosa es peor que ser explotado? ¿Qué cosa es peor que ser explotado? No ser explotado, porque cuando no eres explotado ni siquiera trabajo tienes. A veces yo, por ejemplo, en algunos momentos de mi vida, pues me he tenido que en una época en que andaba en una empresa que no me trataba muy bien,
pues me aguantaba porque tenía que comer, no manches. A veces no nos gusta la explotación, lo entiendo. Lo ideal sería tener buenos salarios, tener buenas cosas, etcétera, pero es peor no tener trabajo. Hay países africanos que gritan, por favor, explótenme, porque no hay ni siquiera inversión. Muy bien, pues hay otro texto, bueno, ella nos explotó, no nos explicó, nos explotó, no, ya. Nos contesta Laureano Bemoc, por ahí con una sorpresa. Por ahí también, el mismo Laureano nos había mandado en la sección de preguntas y respuestas que prácticamente le estamos limpiando los zapatos, ¿no? A Estados Unidos. Y Fernanda nos pregunta, ¿por qué nuestro nivel económico no sube a pesar de todo lo que nosotros hacemos? Es muy buena pregunta. Hay varias razones detrás de eso. Uno, venimos de muy atrás, traemos una población indígena inmensa en el siglo XIX, 90% que tuvo que salir desde abajo. Es un gran logro mexicano, un gran logro. No es lo mismo México que Argentina, que se llenó de inmigrantes europeos alfabetizados, etcétera. Al contrario, en ese sentido, nos llevamos de calle a Argentina. Entonces, venimos de muy atrás, con grandes problemas sociales. Segundo, somos un país desigual, muchas veces gran parte de las ganancias que se obtienen, pues se reparten de forma inequitativa, ¿no? Tenemos que encontrar instrumentos para repartir mejor eso. Pero de todas maneras, hay una generación de dinero, de recursos, que hasta en los sectores más pobres se ha advertido en los sectores más pobres que no es lo mismo cuando veías una persona de servicio hace 40 años que no podía comprarse ni una televisión, al cambio que ha ocurrido, que sigue habiendo pobreza, pero ha habido un cambio social. No es lo mismo México ahorita que el México de hace 40 años, o de hace 50. No, definitivamente quisiéramos que a la gente le fuese mejor, pero es un proceso a largo plazo y donde se tiene que lograr lo que se tiene que lograr atacar es la desigualdad. La desigualdad no se va a obtener. Por supuesto, siempre va a haber súper ricos y va a haber gente pobre, eso nos puede cambiar. Y si lo quieres cambiar, de buenas intenciones está el camino al infierno. Pero sí puede haber políticas que ayuden un poco a ese desequilibrio, ¿no? A eliminarlo. Muy bien, un espectador anónimo nos pregunta, ¿cuál es el error más grande que ha cometido México? El error más grande que ha cometido México ha sido pelearse con Estados Unidos. El gran error. Los canadienses se ponen de patitas. Los canadienses, lo que les digan los gringos, le dice Estados Unidos a los canadienses, aviéntate un pozo, se avientan. Y han recogido los beneficios. Cuando México ha chocado con Estados Unidos, créanme, han sido momentos terribles. Recuerden el echeverrismo, chocó muy feo con Estados Unidos, boicot turístico contra México. El 80% de las divisas por turismo nos vienen de los gringos, caramba. No se puede pelear México con Estados Unidos. Aquí alguien pregunta, ¿convendría unirse a China? Jamás. ¿Dónde está China ubicada? Siempre es lógico. Turquía, ¿con quién se asocia? Con la Unión Europea, porque está junto a la Unión Europea. México está junto a Estados Unidos, México tiene que hacer asociación con Estados Unidos. Es la lógica geopolítica económica. ¿Quién se va a asociar con China? A lo mejor Vietnam, a lo mejor Tailandia, los países que están, así funciona el mundo, ¿no? Corea, Singapur, ¿no? Todos ellos. Están... Sí, pero nosotros estamos del otro lado. Por aquí bueno, ya nos respondiste la pregunta sobre China. Dice Laureano, la economía va a seguir igual y digamos que Estados Unidos es el mejor amigo de México, porque de cierta manera necesitamos de él para un avance tecnológico y económico. Este comentario, por ejemplo, me gustaría planteártelo, Raúl, de la siguiente manera. ¿Qué tanto le conviene a México, por ejemplo, mantener este tipo de relaciones con Estados Unidos? Y a lo mejor me voy a escuchar muy patriótico, pensando que mucho del territorio que hoy es muy rico en Estados Unidos, digamos California, Texas, era mexicano. Sí. Buena pregunta, buen comentario, Juan Carlos.
Mira, cuando ese territorio era de México, estaba abandonado, lo sabes bien. No había gente, México trató de llevar gente allá, nunca. Y curiosamente, cuando nos lo quitaron y lo desarrollaron, surgieron un montón de oportunidades laborales para los mexicanos. Chistoso, 3 años después de que nos lo quitaron, ya se estaban yendo miles de mexicanos a trabajar allá, lo que no habían hecho antes. Hasta parece conspiración mexicana, ¿no? Hacemos como que nos lo quitan para que los desarrollen y nos den trabajo. Claro, no fue eso. Pero el punto, lo que quiero tocar es, hay que deshacernos de ese nacionalismo que muchas veces nos ciega. Es bueno ser patriota, no confundir patriotismo con nacionalismo. Ese nacionalismo es terrible, es lo que dio origen a Hitler en Alemania, ese nacionalismo es lo que Trump defendía apenas, y el nacionalismo te ciega. Entonces, ¿qué hay que hacer? También hay que aceptar, los gringos no son buenos, ¿eh? Los gringos no son buenos, son un país poderoso, yo no estoy diciendo que sean buenos, ojo, son un país poderoso que nos tocó tenerlo al lado y hay que aprovechar la relación, que buscan sus intereses, como los busca México contra Guatemala. Mi conferencia del viernes pasado fue con los centroamericanos, con la Cámara de Comercio Centroamericana, y están bien enojados con México, porque México se aprovecha de ellos. Y sí, es cierto, los grandes siempre se aprovechan de los chiquitos. Entonces no crean que México es bueno, ¿eh? México es bien gandalla con los otros y tratamos peor a los migrantes con centroamericanos que los gringos a los nuestros. Entonces, lo que tenemos que aprovechar es esta cercanía con Estados Unidos, siempre cuidándonos de que los gringos defienden sus intereses. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta Rosa Patricia Reyes, desde tu punto de vista, ¿qué políticas públicas sugieres para un México mejor? Muy buena pregunta. Miren, yo creo que México necesita políticas públicas, un poco de redistribución. El triunfo de AMLO, aunque a mí no me gusta AMLO porque no es favorable a los negocios, creo que AMLO es una opción de redistribución, ¿sí? Es una opción para algo más equitativo. El problema es que tiene una visión muy anticuada de la economía que no va a funcionar. Para mí el hombre perfecto sería un AMLO con mentalidad moderna, ¿sí? Una persona que se preocupe por los pobres, pero que no tenga esa mentalidad de viejito. A mí me duele mucho ver el gabinete mexicano, parece el ¿no? Pura gente, pura momia, no manches, no tienen ideas de hace 40, 50 años. Entonces, lo ideal sería un hombre bien intencionado, que creo que AMLO es bien intencionado, lo malo es que está muy viejo. Entonces, necesitamos alguien con ideas nuevas y que tenga la idea redistributiva de AMLO. Eso sería lo correcto. Muy bien, otra pregunta de Lady Lara, a ver cómo la ves. ¿Por qué la historia de México ignora la importancia de Estados Unidos en la economía mexicana? Eh, Porque durante mucho tiempo teníamos muchos complejos y la ignoramos por eso. Pero últimamente, de los últimos 30 años para acá, se ha ido revalorando, mucho se ha ido revalorando. Yo estoy dentro de los que revaloran eso y punto, ¿no? O sea, yo creo que ha entrado sangre nueva, ha entrado conocimiento de la economía moderna, de la economía postindustrial, de la que no tienen la menor idea estos viejitos. Estos viejitos tienen la idea de una economía que ya murió, que ya ellos pregúntales sobre Twitter, pregúntales sobre las nuevas tecnologías, no tienen idea de cómo funciona eso. Entonces, eso, pueden tener experiencia, pero la experiencia en un mundo tan cambiante no te sirve. No se oye, Juan Carlos. Sí, ya vamos a ir cerrando, estamos esperando ya las últimas preguntas. No sé si mientras nos platicas cómo podemos conseguir tu libro, y si hay Bueno, a me lo da mejor pena alguna decirlo. clave para leerlo. Me da pena decirlo, ¿no? Es un libro caro, es un libro caro. Creo que cuesta 800 pesos con el envío, pero claro, lo vale porque es un libro muy, muy grande y es una editorial buena, ¿no? Es una editorial cara y se puede conseguir ahí en la página de la editorial. Creo que pusiste el link, ¿verdad? Sí, ya están los... Cuesta creo que 800 pesos con envío, pero es muy informativo. Muy bien, yo creo que vamos cerrando con las preguntas. ¿Existe la posibilidad de que México fuera un país de primer mundo?
Yo creo que sí, hay países que lo han demostrado, que eran de tercer mundo, en desarrollo. Corea del Sur, por ejemplo, ya se volvió de Singapur, y últimamente el último que dio el brinco y lo está dando es Chile, con sus problemas, pero Chile desde el 2017, la OCDE lo considera ya país desarrollado, ¿sí? Aunque todavía tiene sus problemas. Sí se puede llegar al primer mundo, México va a llegar al primer mundo en el año 3000, se los garantizo. No, estoy bromeando, estoy bromeando. No. En unos 40, 50 años a lo mejor, México es menos, a lo mejor en unos 30 años es del primer mundo. Muy bien, a ver, déjame revisar si hay alguna otra pregunta. Hay comentarios, de que estemos conscientes de comprar productos mexicanos en lugar de Bueno, pues productos bueno, chinos. sí. Eh, no sé si tengas algún mensaje final, Raúl. Creo que lo dijo mejor la persona, hay que comprar productos mexicanos, los productos mexicanos son de una calidad extraordinaria y cuando no haya productos mexicanos, traten de comprar productos del Tratado de Libre Comercio, gringos, canadienses, mexicanos. ¿Por qué? Porque somos una unidad, le damos trabajo a nuestros migrantes, etcétera. Dinero que le das a China, dinero que se va para allá, al Partido Comunista autoritario, dictatorial, que no permite que libertades, que está amenazando a Taiwán, a Hong Kong. Entonces, mejor comprar productos mexicanos que ya son de una muy buena calidad y eso es gracias al Tratado de Libre Comercio. Muy bien, y yo creo que ya la última. Uh -huh. ¿Es posible rescatar la economía de México? No va, no, no, ahorita todas van mal por el COVID, pero no, la economía de México crecía bajo, pero siempre estuvo creciendo en los últimos años. No era Argentina, no era Brasil, que se han venido derrumbando en algunos años. México ahí llevaba pasito tortuga, pero pasito. Entonces, no, sí, ahí va. Ojalá que AMLO le caiga el 20 de la necesidad de tener una economía con mente más moderna, más dinámica, ¿sí? Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl. Creo que nos has dejado ya con una idea muy clara de qué podemos encontrar en el libro y creo que nos has puesto a reflexionar sobre esas cuestiones económicas y precisamente la importancia de incluir todo esto que tú ya conoces, que bueno, dicho sea de paso, que fue un trabajo muy arduo el que hiciste para poderlo integrar a nuestros análisis, para tener una idea más clara de esta relación entre México y los Estados Unidos y nuestros vecinos. Pues a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional y de la 24ª edición de la Feria del Libro, pues te damos las gracias. Creo que es válido reconocer que siempre nos has apoyado mucho en estas actividades académicas. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También agradecerte como tehuacanero, ¿no? Como un ciudadano distinguido de Tehuacán, un académico reconocido, que nos puedas dar tu tiempo para precisamente compartir tanto con la comunidad universitaria y con toda la comunidad de Tehuacán y su región. No, al contrario, un gusto, Juan Carlos, que sirva de lección. No todo es dinero en la vida. Muchas veces hay que apoyar al terruño, hay que apoyar de donde venimos, etcétera. Y bueno, con mucho gusto y más por tu amistad. No, muchísimas gracias. Nada más nos piden un gran favor, que si puedes saludar al profesor de historia Jesús Arenas, Sí, que es un cómo ferviente no, sí, seguidor cómo tuyo. no, un saludo a Jesús, claro que con mucho gusto. Adiós. Muchísimas gracias. Pues les agradecemos a todos su presencia y yo creo que todavía estamos por ahí al pendiente de alguna otra oportunidad que podamos tener de platicar contigo, doctor Raúl Bringas Nosti. Sí, cuando se les ofrezca, aquí estamos disponibles. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos en comunicación y seguimos con las actividades de esta Feria del Libro. Gracias, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, adiós. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias.